Proponen crear comisión de la verdad para investigar los nexos del expresidente expurio Felipe Calderón con el delincuente Genaro García Luna. Así se dio a conocer la noticia en la Cámara de Senadores por el senador Cravioto. Nada más decir que hay una petición que hicieron más de 250 diputados federales, encabezados por el diputado Pablo Amílcar Sandoval, para que se cree una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar justamente la complicidad de Felipe Calderón en estos hechos. Estamos valorando un grupo de senadoras y de senadores de Morena a hacer un planteamiento similar a la Junta de Coordinación Política del Senado para ver si hacemos una comisión similar aquí en la Cámara de Senadores o toda la información que nos llegue, remitirla a esta comisión si es que se forma en la Cámara de Diputados. No podemos dejar pasar este tema tan relevante para la vida pública del país. Ahora que los panistas están tan interesados en la transparencia y en la información pública, ahora que están hablando de que el INAI se quede inoperante, bueno, pues qué mejor tema de información pública y de transparencia que investigar las componendas de Felipe Calderón, expresidente de México, con su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Le agradecemos mucho al licenciado Valles que haya tenido paciencia, que nos haya acompañado en esta conferencia. Le pedimos otra vez disculpas, porque aquí en el Senado todo el tiempo pasan cosas y se nos dio lo de la semana pasada y ahora con lo de la ley minera, pero bueno, ya está la información, la vamos a circular en las redes, además de solicitar. Pues por fin tendremos justicia en nuestro país, denunciando a esta persona que hundió al país en la desesperación, en la inseguridad, en los secuestros, en la verdad, nos hundió, de verdad nos hundió en una batalla contra la delincuencia que tuvo muchos daños colaterales. Y veamos qué fue lo que fue a denunciar el comandante Javier Herrera Valles. Para comentarles el tema en donde pues yo creo que no queda discusión la responsabilidad de Felipe Calderón Hinojosa en la colusión con Genaro García Luna. Él estaba perfectamente enterado de todas las acciones, toda la simulación que se estaba haciendo contra la famosa guerra contra la delincuencia organizada. Por ahí se les va a proporcionar la información, las cartas donde yo le comunico al presidente Calderón, en donde, bueno, pues viene arrastrando una serie de colusiones, toda la gente de Genaro, una gran parte de la gente de Genaro García Luna, desde la creación de la Agencia Federal de Investigaciones en el 2001, que anteriormente en el 2000 fue denunciado por el primer secretario de Seguridad Pública ante la PGR por los malos manejos, la manera en que desvió recursos de la Policía Federal Preventiva desde su creación, el mal manejo que se dio durante la Agencia Federal de Investigaciones. En la primera carta que se mandó en febrero del 2008, aquí viene ahora sí el acuse de recibido en Presidencia de la República en manos del licenciado César Nava Vázquez, que era su secretario particular en ese momento. Este documento fue entregado por la diputada federal María Elena Álvarez Bernal. Esta primera carta, lo único que tuvo de efecto después de estar en 31 años de servicio en la Policía Federal fue que se me destituyera del cargo y posteriormente se me... Así de canallas eran los expresidentes Felipe Calderón,
que este comandante valientemente ha denunciado y que señala que tiene las evidencias de que le entregó cartas al expresidente Felipe Calderón señalándole a lo que se dedicaba Genaro García Luna y cómo, digamos, resultados consiguió persecución y que lo encarcelaran por casi 4 años por estar diciéndole a Felipe Calderón que tenía en la Secretaría de Seguridad Pública a una persona delincuente. Y mientras Felipe Calderón negó que sabía tal situación, a qué se dedicaba ese delincuente Genaro García Luna, y que una vez tuiteó que no sabía nada y otra vez señaló en un Twitter que el presidente siempre se enteraba de todo, pues a pesar de eso, pues anda por todo el mundo haciendo quedar mal a nuestro país, denunciándolo como si fuera un gran estadista. Sin embargo, él mismo queda en ridículo. Veamos lo que dijo en Perú en la cumbre de la Alianza del Pacífico. Veamos qué fue lo que señaló. Desde luego, el enorme potencial de crecimiento que veíamos nosotros en las economías latinoamericanas hermanas, en Colombia desde luego, pero especialmente en Chile, que mostraba tasas de crecimiento muy positivas, y en Perú, que dada a una audaz política de apertura comercial que hay que reconocer, registraba tasas de crecimiento económico aún mayores a principios de siglo. Por eso, a los acuerdos de comercio que México ya tenía a finales del siglo pasado con Colombia, a principios de este con Chile, dimos un paso fundamental, que fue suscribir el Tratado de Libre Comercio México-Perú, que firmamos justo en la visita de Estado que hice en vísperas de la histórica firma del 28 de abril de 2011. De tal manera que ese tratado existe, no depende de la voluntad de nadie, está firmado, aprobado por nuestros congresos, es vigente, se aplica en bases diarias. Desde la perspectiva de México, la alianza representaba un mercado natural y en crecimiento, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Los consumidores mexicanos se han beneficiado precisamente de tener acceso a los productos y a los servicios peruanos, colombianos y chilenos. Y era también, y desde luego lo sigue siendo, un espacio de oportunidad para atraer inversiones productivas que apoyaran a nuestros países a reactivar su economía, que especialmente entonces la mexicana había sufrido una contracción enorme. Tuvimos una caída de más de 6% negativo, dada la crisis económica global de 2009 y nuestra cercanía y dependencia con Estados Unidos. Entonces, para nosotros había que diversificarnos cuanto antes y hacerlo con los países hermanos de América Latina era lo mejor. Desde aquella cumbre de Lima, los 4 socios de la alianza, recuerdo que por cierto era una mesa muy curiosa, no recuerdo si el presidente Alan García, probablemente no, pero lo que era el presidente Piñera, el presidente Santos y un servidor, éramos zurdos, ¿no? Entonces firmamos casi unánimemente con la mano izquierda, no sé si... Pues él mismo señala que mientras los otros países que forman la parte de la Alianza del Pacífico tenían crecimiento económico, México estaba hundido en la depresión, y a pesar de la gran riqueza que tuvo el país con los excedentes de las ventas del petróleo, en la que llegó a valer a más de $100 el barril, ¿qué le hizo a este dinero? ¿Qué cuentas está dando? ¿A quién le aplauden? A esta persona que se la da de estadista y sin embargo hundió al pueblo de México en la corrupción, en la delincuencia, en el secuestro, en el vicio, y que aparte se robó un dineral, como son esos excedentes del petróleo que jamás se supo qué se hizo ese dinero. Ahí está la barda de la refinería de Hidalgo, la Estela de Luz. Es un corrupto que la verdad debería de estar en la cárcel, y que el pueblo de México tiene ganas de justicia para que nunca más se atrevan todos los servidores públicos de cuello blanco a robar a nuestro país. Y veamos aquí cómo hoy el secretario de Gobernación le da también su revés en la rueda de prensa informativa matutina. Secretario, hace unos días, dizque para celebrar un aniversario de la Alianza del Pacífico, hubo una cumbre de espurios en Perú. La señora Boluarte,
que encabeza un gobierno precisamente espurio, que llega al poder por un golpe de Estado contra Pedro Castillo, recibe al expresidente Felipe Calderón, que millones de mexicanos consideramos espurio también. Y desde allá Felipe Calderón hace el caldo gordo para básicamente exigir al gobierno, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que entregue la presidencia de esa Alianza del Pacífico. Esto no ya raya en traición a la patria desde su perspectiva, secretario. ¿Qué opinión le merece esta intentona de reagruparse de el ultraconservadurismo que incluso el Papa Francisco ha advertido en entrevistas recientes? ¿Qué opinión le merece este actuar de Felipe Calderón, que lo que menos tiene es autoridad moral, pero que ruido hace en otras partes, porque no lo hace precisamente aquí o en Nueva York defendiendo a su amigo Genaro García Luna? Bueno, yo diría que los mexicanos sabemos que si algo ha caracterizado a Felipe Calderón ha sido su entreguismo a los intereses extranjeros. Terminó, si mal no recuerdo, de empleado de una empresa energética española, creo que se llama Iberdrola, es empleado de ellos, como ha participado en diversas etapas de su vida como empleado de intereses extranjeros, y no se caracterizó precisamente por su nacionalismo cuando usurpó la presidencia. Pues a nadie se nos olvida, por ejemplo, la operación Rápido y Furioso, por la cual todavía hay un pendiente, y es el que responda por las muertes de muchos inocentes. Rápido y Furioso, para quienes no lo saben, fue una estrategia que supuestamente estaba diseñada para que, en colaboración con agencias del gobierno americano, se entraran armas a territorio nacional. Esas armas iban a tener una especie de chivo localizador y se iban a hacer llegar a la delincuencia organizada, y que con ese localizador pues iban a poder ubicarlos y detenerlos. En realidad entraron muchos miles de armas a territorio nacional, ninguna dotada de esa tecnología, y terminaron armando a las bandas de la delincuencia organizada, y con esas armas murieron muchos inocentes mexicanos, murieron miembros del ejército, de nuestras fuerzas armadas, que por defender o por combatir a la delincuencia organizada, pues fueron brutalmente masacrados. Tenemos entendido que hay una investigación en tribunales internacionales, en La Haya específicamente, en contra del expresidente Calderón y de algunos otros funcionarios de esa época. Dejemos que los tribunales internacionales hagan su trabajo, pero la justicia tarda en llegar, pero llega, y más cuando se trata de crímenes de lesa humanidad como el que les acabo de platicar. Pues tampoco se nos olvida que Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, está preso en Estados Unidos, en Nueva York, acusado, declarado culpable, entre otros, por narcotráfico. Entonces, pues no extraña la declaración de Felipe Calderón. Yo diría que en el caso de Perú, pues el gobierno federal, cumpliendo una instrucción del presidente de la República, ha actuado con altura de miras. Aquí está, por ejemplo, se le otorgó asilo a la esposa y a los hijos del presidente Castillo, se les da todo el apoyo a los niños para que puedan mantener su educación, reciben atención permanente del gobierno federal por instrucción del presidente, y pues es verdaderamente lamentable una posición o una declaración política alineada al conservadurismo y desde luego contraria al interés nacional. Pero ¿cuál sería la postura? A ver si le suena a Felipe Calderón: crímenes de lesa humanidad. Pues, querida familia, están ustedes bien informados.
Hemos llegado al final de esta edición. Regáleme su like, comparta, suscríbase y no deje de ver los anteriores videos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.